Pues bueno, hoy es una charla que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Llevo meses pensándola, porque nosotras habitualmente hablamos de cosas muy relacionadas con la condroplasia, ¿no? Yo cuando doy charlas o cuando hablo a nivel individual con las familias, sobre todo, pues, ¿de qué hablo? Pues de, yo qué sé, cómo construir una buena autoestima, cómo gestionar las miradas de los otros. Hablamos de, pues por ejemplo, que hablaba Luna del Botsogo, pues de cómo tratar, cómo hacer la inyección para que no haya ansiedad. Y siempre estamos como muy orientados, pues eso, ¿no? A los posibles problemas, a las cosas muy relacionadas con la condroplasia. Y a veces se nos olvida que los niños, además de acondroplasia, son niños. Además de tener acondroplasia, son niños. Y se nos olvidan aspectos muy básicos y muy importantes para su vida, como por ejemplo es el juego. El juego es algo que a día de hoy yo creo que estamos entendiendo mal o no le estamos dando el valor necesario. Entonces, quería hacer una charla, pues eso, con un tinte un poco más positivo, ¿no? Más, pues poniendo en valor todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y os diría que el juego es el mayor recurso que tenemos para la crianza de un hijo. Entre los 0 años y más o menos los 12, que es cuando suelen jugar, es nuestro mejor aliado. Por eso quería hacer esta charla. En esta charla vamos a ver, un segundo, voy a ver si pasa la presentación. Hazme un segundo, ¿eh? Se quedó trabado. Vale, en esta charla vamos a ver qué es jugar, vamos a entender qué características tiene el juego, los beneficios también del juego. Vamos a ver qué tipos de juego hay y sobre todo lo que a mí me interesa es que entendáis cuál es vuestro rol como padres en el juego de vuestros hijos, porque esto es muy importante. Pero antes de empezar, a mí me gustaría haceros unas preguntas. A ver, que no sé por qué la presentación se está quedando trabada, ¿eh? Y os voy a pedir que participéis, no tengáis miedo, que esto aquí no hay una buena y una mala respuesta. ¿A qué juega vuestro hijo o vuestra hija? ¿Sabéis habitualmente, bueno, me imagino que aquí haya mamás con hijos de diferentes edades, mamás y papás? ¿Sabéis a qué juegan habitualmente vuestros hijos? Bueno, en el caso de Luna, al escondido, es lo que más juega, a esconderse. Ella es terrible, Luna es terrible. Bueno, viendo la foto que tienes, la verdad que tiene una cara de ser terrible. No, no, ella es terrible. Y fíjate que ella tiene acondroplasia, pero ella se sentó a tiempo, a pesar de ser prematura. Ella a sus 9 meses se sentó, se volteó, ya ella está a punto de cumplir el año, pero ya está caminando, ya empezó a dar sus pasitos, pues. Ella misma ha superado a ella misma, pero es terrible. Y Es ella que vuelve lo- a irse. Es que al final cada niño es un mundo y por eso yo os digo que al principio, sobre todo los primeros años, cuando os dan el diagnóstico, está todo como muy focalizado en la condición y a veces se nos olvida que al final la condición es una parte, pero el niño es un niño y cada niño es único, es diferente, cada niño va a su tiempo y hay niños como Luna que empiezan a caminar y a sentarse en un momento, en una edad normativa y está bien. Así que a ella le gusta jugar a esconderse. Y tú cuando, bueno, claro, cuando eras tan chiquitina no tenías recuerdo, pero cuando eras chiquitina, ¿tú te acuerdas a qué jugabas? Bueno, los recuerdos que tengo yo de chiquita, yo jugaba con mis primos, que somos una familia grande, somos 21 primos y casi todos Ostras, somos contemporáneos, bastante. La qué guay. diversión era, nuestra mayor diversión era ir a casa de nuestros abuelos a jugar el escondido, precisamente, y a jugar, mira, de todo, con arena, trompos, juguetes muy coloquiales de acá de Sudamérica, por así decirlo, ¿no? Qué Pero sí, bien. el escondido era como que el juego principal. O sea, que al final la hija como la madre, ¿no? Juega a lo mismo. Exacto. Qué bien, qué bien. Eh, a ver si me podéis decir otra persona de un niño que sea un poquito más mayor. ¿Cuántas horas a la semana suele dedicar vuestro hijo o hija a jugar?
Venga, no seáis tímidas, que estamos en familia. A ver, me voy a meter yo aquí, voy a preguntar directamente, que sé que esto lo odiáis, pero A, como a estáis, ver, Rosana, es que no sé muy bien cómo hablar, cómo funciona esto. pues te escucho perfectamente. Miren, ahora te acabas de silenciar, vuelve a dar hacia atrás, que ahora no te oigo. Ahora, Ahora sí. vale. Pues yo con Arad, la verdad que dedica todo el tiempo a jugar. O sea, para mí es algo súper importante. Quitando 2 días bueno, 2 días a la semana que tiene tiempo para jugar a las 4 que sale del cole hasta las 5:10, porque solemos ir a la piscina. Martes y jueves solemos ir a natación, que también le va muy bien. Pero dedicar al juego, la verdad es que está todo el mundo, todo el rato jugando. Al final, ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? 6 años. Qué bien, Sí, sí, sí. Y luego suele ir a baile los viernes, pero bueno, te quiero decir que es que no para. O sea, fantástico, qué alegría me das. sí, o sea, es lo que, a ver, al final sales del cole y vas al parque. Y es donde se relacionan. Al final vivimos en un pueblo pequeño y se relacionan niños de diferentes edades, pequeños, mayores. Entonces es algo que yo veo que es positivo también que se mezclen niños de diferentes edades para saber jugar unos Mm, con otros. qué bien, pues ya que Mm. te tengo aquí con el micrófono abierto, y miren, ¿tú qué crees? ¿Que hoy en día los niños juegan más o menos tiempo que antes? Y cuando digo antes, me refiero a cuando tú eres pequeña. Yo el tipo de vida que hago ahora con Arad era más o menos el que hacía mi madre, porque, bueno, yo cuando era pequeña, pues al final estaba mi madre, porque mi padre estaba trabajando. Entonces, hacemos más o menos parecido, porque yo era salir del cole y solíamos ir a la plaza. Yo ahora solemos ir al parque, salir del cole, al parque, a comer el bocadillo, a jugar con diferentes niños y luego, pues eso, sobre las 7 o así, nos venimos para casa. A no ser que eso tenga piscina o tenga algo, alguna actividad, pero intentamos eso. Y Es- fuera de tu día a día, en lo que ves en tu entorno, en los niños, por ejemplo, en los compañeros de cole o en tus amigos, ¿qué sensación tienes? ¿Que juegan más, menos tiempo, o lo mismo que antes? Pues hay de todo. Hay muchos que piensan como yo, que un niño en realidad tiene que jugar. Y si veo a otros niños, por ejemplo, que los padres, todo es respetable, en mi opinión, pero bueno, en mi opinión les apuntan a demasiadas actividades. En mi opinión, pues van a inglés, un día tiene inglés, otro día tiene alguna actividad karate, otro día tiene natación, otro día, y no tienen tiempo al final. Vale, tienen actividades, que según lo mires, pero no tienen tiempo lo que es para jugar, interactuar con otros niños. Yo lo veo así, ¿eh? Os prometo a las demás que Miren y yo no estamos compinchadas, ¿eh? Es que la siguiente diapositiva básicamente la acabas de resumir tú muy bien. Ah, Porque totalmente es así. Es verdad que hay niños que se dedican a jugar, que dedican bastante tiempo y me alegro, pero es verdad que la tendencia, si nos paramos a pensar con respecto pues, a cuando nosotros éramos pequeños o cuando nuestros padres eran pequeños, la tendencia es que los niños cada vez emplean menos tiempo cada día a jugar y además dejan de jugar a edades más tempranas. Si antes los niños jugaban o las niñas jugaban hasta los 12, 13, 14 años, ahora dejan de jugar antes. Y es verdad que esto está muy relacionado con el cambio de cultura que estamos viviendo. Estamos en una cultura muy orientada pues a la productividad, donde los niños pues tienen que ir al cole, sacar buenas notas, luego hacer las tareas y luego un poco lo que dices tú, miren, hay que aprender inglés porque es que hoy en día tienes que aprender inglés y luego un deporte. Y además luego tienes que ir a clases de refuerzo porque igual en alguna asignatura estás sacando 6 y no quiero que saques un 6. Y al final es verdad que vas restando el tiempo de dónde? Pues del tiempo de ocio y el del tiempo libre, el tiempo de juego. Entonces, lo que cada vez vemos es que los niños juegan menos en su día a día, suelen aplazar el juego a los fines de semana y luego, sobre todo, a partir, pues eso, de los 7 8 9 años, ya empiezan a tener móviles, dispositivos, tecnologías, y entonces cambian el juego por el consumo de, mm, pues eso, de pantallas. Y aquí yo quiero hacer una distinción importante, porque no es lo mismo entretenerse que jugar.
Tú cuando estás viendo una película, por ejemplo, o cuando estás mirando TikTok en un móvil, tú te estás entreteniendo. El entretenimiento viene de fuera hacia adentro. Es un estímulo que consumimos y que nos distrae. Es verdad que podemos consumir un estímulo que, pues, con el que aprendamos, por ejemplo, o a lo mejor pues, en la red social pues, podemos hacer algún amigo, pero en general el entretenimiento sirve para distraerse, nos puede, pues eso, generar algo de disfrute, pero es una actividad que viene de fuera hacia adentro. Y el juego es todo lo contrario. El juego es una actividad que se moviliza desde dentro y va hacia afuera y parte de la iniciativa de los niños. Y los niños son los que crean el contenido, no son meros espectadores, no son un agente pasivo. En el juego, los niños son activos y esto es importante que lo entendamos, porque a veces vemos a un niño así con una pantalla como el que está en la foto y eso no es jugar. Y es importante, además, tú lo dijiste, miren, se apuntan a muchas actividades y claro, lo pasan bien y se entretienen, sí, pero eso no es jugar. Eh, de hecho, yo quería empezar un poco esta charla hablando de la definición de jugar. ¿Qué es un juego? ¿Qué es jugar? El juego es toda aquella actividad, comportamiento, proceso, y aquí viene lo importante, iniciado, controlado y estructurado por el niño. Si el niño va a karate y tiene que seguir unas normas y tiene que seguir las indicaciones del profe, eso no es juego. Eso es una actividad lúdica, pero no es lo mismo. Es una actividad que aparte de que nace del niño, tiene lugar donde quiera y cuando quiera que se dé la oportunidad. Y yo aquí también esto quiero ponerlo y subrayarlo, porque a veces queremos mucho limitar el juego, por ejemplo, en las ciudades, a los parques, que el niño juegue en un parque, o en casa, que el niño juegue en la habitación. Y el juego, por definición, surge de la iniciativa del niño, entonces puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y como os decía aquí, es importante entender qué es el juego porque a veces es muy evidente. Perdonad, hace que tengo un catarrazo en que me quedo a veces sin voz. Por ejemplo, en la foto que os puse, la foto que veis aquí, es muy evidente que el niño está jugando a fútbol, entonces ahí yo sé que está jugando. Pero a veces yo veo a un niño mirando al cielo y pienso que no está haciendo nada y que está aburrido. Y a lo mejor el niño está buscando en las nubes diferentes formas. Lo que pasa es que no lo está verbalizando y pensamos que eso no es juego, pero eso también es jugar. Entonces, por eso es importante que, que nosotros entendamos bien la definición del juego, para que esta charla cuaje bien, para entender cuando yo os hablo de juego a qué me refiero. Entonces, os decía que el juego es cualquier actividad o proceso iniciada, estructurada y controlada por el niño. A ver. Estas son las características típicas del juego. Es una actividad natural. Todos nacemos con la capacidad de jugar. Todos cuando fuimos chiquitinos jugamos y al final el juego es el lenguaje natural de los niños. Tú dejas a dos niños solos en un parque y ¿qué hacen? No se presentan, no dicen, hola, yo me llamo Pablo, a mí me gustan los perros, me gusta. No, empiezan a jugar. Y muchas veces tú dices, ¿con quién jugaste? Y no saben ni el nombre. Es su lenguaje natural, es su forma de expresarse. Todos los niños juegan, estén donde estén. Y os puse aquí una foto que busqué en internet de dos niños jugando en Gaza, en una guerra. Y los niños juegan, porque acordaros, es una actividad natural que viene desde de los niños. Otra característica importante es que es una actividad voluntaria. Juegan porque quieren. Es una motivación que sale de dentro y la finalidad del juego es el propio juego. Por eso os decía que no podemos confundir jugar con una actividad lúdica. Por ejemplo, si los niños que tienen displasias esqueléticas suelen ir a logopedia y a fisioterapia, ¿no? Y es verdad que las actividades que hacen allí son actividades que suelen ser divertidas, pero son actividades lúdicas porque sí que tienen un objetivo y una motivación externa, que es pues trabajar el tono o desarrollar el lenguaje, tienen una manera correcta de hacerse y una manera incorrecta. Entonces, aunque los niños lo estén pasando bien, eso no es jugar. Incluso mira, que antes decías lo del baile. En el baile es verdad que movilizan mucho el cuerpo, generan una serie de, pues eso, conexión interna, pero eso no es juego, porque si hay que seguir unos pasos, hay que seguir una estructura, al final hay una manera de hacerlo bien y hacerlo mal.
¿vale? Entonces hay que entender que el juego es algo voluntario y que juegan por jugar. Y además es algo placentero, genera emociones agradables y además al generar estas emociones agradables sucede algo muy bonito que es que se libera el estrés, se alivia el estrés. Y ahora me gustaría preguntaros a cualquiera de los que estéis conectados, que ahora ya se está conectando más gente, que penséis en algún momento de las últimas 2 semanas donde vuestro hijo fue feliz. Todos, quiero que lo penséis todos. Y ahora me gustaría que pensarais, ¿estaba jugando el niño en ese momento? Probablemente la mayoría de vosotros me digáis sí. Recuerdo a mi hijo que estaba en ese momento jugando y estaba feliz. Porque es así, el juego es una actividad muy placentera y promueve este tipo de emociones agradables. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y explicaros de manera muy, muy breve, porque no es la finalidad de hoy, pero sí que os quiero explicar cómo funciona el cerebro y el cuerpo a grandes rasgos. Hay dos modos de funcionamiento, en el cuerpo y en el cerebro. Un modo es el modo de supervivencia, que está relacionado con las emociones de la ansiedad, el miedo, la tristeza. Cuando estamos en modo supervivencia, la energía está congelada precisamente para sobrevivir, para las funciones vitales necesarias. Cuando está en el otro modo, es en el modo de crecimiento y desarrollo. Esto está relacionado con las emociones de alegría, de felicidad, de amor. Y estos dos estados son incompatibles. Si estoy en este, no puedo estar en este. Entonces, a través del juego, lo que hacemos es que los niños salgan de aquí si están estresados por el colegio, bueno, o por circunstancias, ¿no? Que a veces suceden en la vida de todas las personas que nos estresamos. Una manera de salir de ese estrés, de aliviar ese estrés y promover emociones agradables es el juego. Y ahí lo que estamos haciendo es que el niño crezca, se desarrolle en todo su potencial. Esto es súper importante. Otra cosa, el juego es una actividad significativa. Los niños aprenden jugando. Lo que pasa es que no juegan para aprender, simplemente ocurre. Tú ves a un niño que está mirando a otros que están haciendo, yo qué sé, pues por ejemplo saltar, pongo aquí el ejemplo, ¿no? Saltar a la pata coja. Y el niño al principio igual no se atreve, pero empieza a entrar en el juego y va poco a poco explorando y al principio se cae, pero no pasa nada porque es un juego, hay una actitud abierta, están explorando. Entonces poco a poco se van atreviendo y van poniendo en práctica conductas cada vez más difíciles y hay un aprendizaje detrás. Y esto también es muy importante porque no les cuesta trabajo aprender jugando, lo disfrutan de hecho. Ahora que ya os expliqué así muy a grandes rasgos cuáles son las características del juego, me gustaría que, y ya os di alguna pista aquí, ¿eh? ¿Por qué creéis que es beneficioso el juego? Si tiene algún tipo de beneficio. Venga, ¿quién me contestaba? No seáis tímidos, que estamos en familia, hombre. A ver, voy a ver yo quién está por aquí, porque si no, sabéis que os voy a preguntar y voy a preguntar a los que conozco. Por ejemplo, a ver, ¿a quién voy a preguntar? Uy, bueno, voy a preguntar a Leti, porque claro, es que esta foto que acabo de poner aquí es de su hijo. A ver si me oye, que igual está conectada, a veces ponéis el audio. Bueno, pues entonces le voy a preguntar a Katy, porque no sé si Leti nos estaba escuchando. La Ay, no, espera, espera, Katy, imaginación. que Leti sí que se conectó. Claro, claro. Hombre, es que esta te la tengo que hacer a ti porque con este fotón que tengo yo en esta diapositiva, ¿a quién voy a preguntar? Aquí, aquí estamos, sí. Aquí estáis. Leti, ¿cuáles crees tú que son los beneficios de jugar? Pues muchos. Como tú Muchos. decías, aprender sin Muy querer, bien, aprenden, se relacionan, es una muy manera de bien. interactuar Sí, además de y, verdad. y bueno, pues no sé, qué más decirte. Bueno, estas dos que me dijiste son muy potentes, ¿eh? Venga, vamos a pedirle a Katy a ver si te puede echar un cable. Venga, Katy.
que antes yo te pregunté, ¿cuáles crees, además de relacionarse y y de aprender, qué beneficios puede traer el juego? ¡Ay, mira a Liam, por favor! La imaginación se concentra bastante Elian cuando juega. Que se concentra, dijiste. Muy bien, muy bien. Está comiendo ahorita, por eso está. Qué bien. Ay, mira a Pablo, pero bueno, pero por favor. Ay, qué bueno, 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 qué guapo está. Hola, Pablo. Qué guay. Mira, se miran el uno al otro, como diciendo, ¿pero quiénes son? Muy bien, chicas, muchas gracias. Ay, Alejo, muy bien. Alguien que quiera participar sin que le pregunte. Fantástico, dale, venga, adelante. Hola, te habla Alejandra, la esposa de Alejo. Estamos conectados desde el celular de él, desde el perfil de él. Muy bien. Somos los papás de Martina Uribe. Ay, No sé si sí, sí. nos recuerdas, colombianos. Hombre, por Muy supuesto que os recuerdo, claro que sí, claro que os recuerdo. ¿Qué tal está la Martina? súper bien, súper Qué bien. bien. Está en este momento por allá jugando, pero muy bien, gracias a Dios. Estamos acá en España ya. Ah, Así que es verdad que vais a venir. ¿Al congreso sí, vais a estar en el congreso esta vez también? sí, yo creo que sí estamos allá. Dios mediante, Pues estamos sí, allá. maravilloso. Pues, Bueno, ¿qué beneficios responder, tiene el juego? sí, beneficioso. Creo que en el momento en que se ponen, pues creo que el juego les permite como crear metas cortas, pequeñas metas. En el Sí. momento en que suben un obstáculo, pues juego de roles, cuando ellos mismos son capaces de lograr algo mediante el juego. Sí, totalmente, totalmente. Consiguen cosas a través del juego, pueden ir mejorando y consiguiendo cosas totalmente, chicos. La verdad que sí. Sí, voy a explicaros un poco aquí los beneficios del juego, pero bueno, más o menos ya disteis en la clave de muchos. Yo creo que también es importante resaltar lo que beneficia, lo que hace el jugar te hace estar feliz, y al estar feliz es una segregación de un complemento de serotoninas, de hormonas de las que están asociadas a la alegría, pues la dopamina, la serotonina, ese tipo de hormonas que son súper beneficiarias, la oxitocina, endorfinas, pues que creo que son súper importantes para todas las personas, pero para los niños es como fundamental. Totalmente, esto está un poco relacionado con lo que decíamos antes de que el cuerpo y el cerebro tienen dos modos de funcionamiento. Y cuando segregamos esta serie de neurotransmisores que tú mencionaste, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, esto lo que promueve es un desarrollo adecuado a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social del niño. O sea que completamente el juego es una actividad esencial que se vincula, pues eso, con un desarrollo adecuado en todos los niveles del niño. Fijaros, yo os pongo aquí, y esto es un resumen. Cuando un niño juega, normalmente, ¿qué hace? Tú ves a un niño jugar y habla. Si ya sabe hablar, habla. Fijaros, está promoviendo el lenguaje a través del habla. Cuando el niño juega, está pensando. ¿Qué estamos haciendo? Promover las funciones ejecutivas del cerebro. Piensa, reflexiona, toma decisiones, porque cuando está jugando tiene que planificar muchas veces. El niño crea, trabaja la imaginación, crea escenarios, vive esa libertad, descubre, se esfuerza, puede de alguna manera se enfrenta a bueno, a la frustración, pero no le importa, se sigue esforzando, es como genera muchos mecanismos ante esa frustración, ¿no? Un poco lo que decía Katy también, se fomenta la atención plena, porque tú cuando ves a un crío jugar, están completamente metidos en el juego, completamente involucrados. Y también consigo mismos, porque están a su aire, a su... Entonces están muy conectados consigo mismos. Y además también se desarrollan a nivel motriz, porque el juego implica movimiento. La mayor parte de las veces el juego implica movimiento, sobre todo en los primeros años de vida.
Entonces, además de todas las cosas que hablamos, pues eso, desarrollo del lenguaje, desarrollo del cerebro, también es un desarrollo a nivel motor. Y también es un desarrollo a nivel social, lo que hablábamos, lo que decíais todas. Se relaciona, se generan vínculos. Cuando vosotros jugáis con vuestros hijos, seguro que hay complicidad, que tenéis un lenguaje específico, bueno, que se genera un buen vínculo cuando estáis con ellos en ese modo juego. Y cuando los niños juegan con otros niños, lo mismo. Al final, cuando yo estoy jugando, expreso mis emociones, entiendo las emociones y reconozco las emociones de los otros, hago amigos, el juego mejora a nivel físico, psicológico y social. Y esto es muy, muy, muy importante. Y de hecho os diría que hay pocas actividades que tengan un impacto tan transversal. Fijaros, os pongo esto aquí porque me pareció súper curioso cuando lo leí. Desde 2018, la Academia Americana de Pediatría recomienda a los pediatras recetar más horas de juego libre y espontáneo como medida de prevención para los problemas de salud en los niños. ¡Wow! Yo cuando leí esto digo, ¿quién fue el maestro que se le ocurrió esto? Hicieron un montón de estudios y vieron que efectivamente los niños que jugaban más estaban más sanos en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué medicar a un niño cuando le podemos recetar que juegue y que es algo natural, que es algo agradable, que es algo sano? Ahora os voy a hacer unas preguntas trampa. ¿Alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo, si no te acabas la comida hoy o si no haces los deberes hoy, no vas al parque? Yo creo que vamos a todos a decir, bueno, alguna vez. De hecho, yo antes esto se lo pregunté a mi madre, que estuvo conmigo. Me dice, pues sí, sí, alguna vez te lo dije. Hay papitos que desean ingresar y no los aceptas, perdón, ¿eh? Es que no veo que tenga aquí pendiente a nadie. Ah, sí, tengo una invitación pendiente, perdonad, ¿eh? Es que esta persona está intentando unirse, pero la rechaza continuamente. A ver si ahora. Vale, si veis que me vuelvo a pasar, me avisáis, ¿vale? Genial. Muchas gracias. Pues os decía que yo le preguntaba hoy a mi madre, oye, ¿tú alguna vez? Y me decía ella, claro, vale. Ahora os digo, ¿alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo, si no te acabas la comida, mañana no vas al cole? Uy, esto seguro que no, seguro que no. ¿Alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo, si tenemos tiempo, luego vamos al parque, luego jugamos un rato, pero si tenemos tiempo? ¿Alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo, si tenemos tiempo, luego iremos al colegio, pero solo si tenemos tiempo? Seguro que no. Fijaros, ir al colegio, la educación, es tan importante como el juego, pero fijaros cómo nosotros mismos no nos damos cuenta de la importancia del juego y a veces lo supeditamos al resto de actividades, ¿no? A si te portas bien, juegas. Jugar es un derecho fundamental de los niños. En la Convención de Derechos de la Infancia, proclamada por las Naciones Unidas en 1989, un segundo que voy a admitir a una persona, se recogió el derecho al juego, pues eso, como un derecho fundamental, que está al mismo nivel de importancia que la salud y la educación. Ni más alto ni más bajo. Los tres son pilares básicos. Y en esta Convención de Derechos, en este listado de derechos de los niños, solamente se incluyen aquellos derechos que de verdad tienen una importancia clave para un buen desarrollo de los niños, ¿vale? No está incluido cualquier cosa. Jugar es un derecho y no puede estar supeditado, uy, perdón, no puede estar supeditado ni a nuestro tiempo ni al buen o el mal comportamiento de los niños, ¿vale? Todos los niños tienen que jugar un rato todos los días. Igual que tienen que comer, igual que tienen que ir al colegio, igual que se tienen que vacunar o tienen que bañarse, pues el juego esencial. Si queremos buscar alguna consecuencia por un mal comportamiento, podemos buscar otro límite, pero tienen que jugar. Y ahora me gustaría bajar un poco más a tierra todavía lo que es jugar, porque antes os di una definición un poco general, pero ahora quiero entender mucho más en profundidad lo que es el juego.
Yo lo dividí en dos grandes grupos, el juego libre y el juego guiado. Y la diferencia principal es que el juego libre está completamente orientado y estructurado por los intereses del niño. No tiene un principio, no tiene un fin, no tiene unas reglas, el niño va haciendo a su aire y no hay nada más. Eso es libertad absoluta para jugar. En el juego guiado sí que hay un poco de orientación. Cuando digo un poco me refiero a un poco. No es que haya una manera concreta, un bien y un mal, porque si no ya nos estaríamos yendo a una actividad lúdica. Pero sí que hay orientación. Por ejemplo, os pongo aquí la foto del parchís. En un parchís, por ejemplo, hay normas. El niño puede jugar como sea, como quiera, mover la ficha que quiera, pero siempre cumpliendo unas normas. Entonces ya no se considera juego libre, sino que ya se considera juego guiado. Vamos a empezar por el primero, el juego libre. El juego libre es muy importante en los primeros años de vida. Cuando digo los primeros me refiero pues de los 0 a los 7. Hay varias etapas dentro del juego libre. Los primeros 2 años de vida, el juego libre es muy funcional. Básicamente se basa en movimientos, en sensaciones. Veis a los bebés que lo primero que hacen es descubrirse partes de su cuerpo. Tengo aquí un vídeo que os voy a poner ahora. De repente el bebé pues se descubre las manos, se descubre las orejas. Yo me acuerdo cuando mi hija se descubrió las orejas, mira, fue muy gracioso, casi se las arranca. El niño, y eso es jugar ya, que a veces también cuesta entender que esto es juego. Pues sí, porque el niño va descubriendo, ¿no? Os voy a poner el vídeo de este chiquitín que veis, ¿no? Como el niño, la verdad que es un vídeo súper bonito, como el niño va descubriendo su mano y va él mismo alucinando, ¿no? Ostras, esta mano que se mueve es mía. Empieza por ahí descubriendo su cuerpo. Ay, perdón. Luego va descubriendo el cuerpo de los que están alrededor, el pelo de su madre, las manos, si le estáis dando teta, pues el pecho. Y va descubriendo los objetos, va como poco a poco descubriendo, ¿no? Los manipula, los tira al suelo. De los 0 a los 2 son muy importantes estas acciones repetitivas. Tú ves que los niños hacen lo mismo una y otra vez. Coge una cuchara, la tiran al suelo, se la vuelves a dar, la vuelven a tirar, se la vuelve. Pues eso es jugar. Así aprenden, así ellos van descubriendo pues, que los objetos hacen ruido, van descubriendo texturas. Y es importante no intervenir. Cuando ellos están jugando, a veces nos preocupa mucho, sobre todo en los niños nuestros, en los niños con displasias. Ay, miren, se va. Bueno, no pasa nada. A veces eso os decía que nos preocupa mucho en los niños con displasias el desarrollo de su tono muscular, ¿no? Entonces, pues cuando pues vamos a fisioterapia, y luego cuando estamos en casa, pues intentamos hacer los ejercicios de fisioterapia, poniendo al niño boca abajo, guiando un poco pues esos movimientos. Y eso no es juego, ¿vale? Entonces, yo os invito a que dejéis a vuestro niño en el suelo y le dejéis explorar y le dejéis moverse y le dejéis jugar. Evidentemente, si llora mucho, le cogemos, le tranquilizamos y le volvemos a poner en el suelo. No hay cosa mejor para fortalecer el tono y para el desarrollo motriz que el movimiento libre. Las sesiones de terapia están muy bien, pero el movimiento libre, acordaros, es que trabaja todo. Entonces es importante esto, ¿vale? Que los niños ya desde bebés puedan tener esa libertad de coger un objeto, de explorar, de moverse, gatear. A partir de los 2 años, el juego libre se transforma, aunque siga habiendo mucho movimiento, suele empezar lo que se llama el juego simbólico, que este es importantísimo. En el juego simbólico el niño ya utiliza su capacidad mental para recrear un escenario. Y normalmente cuando son más chiquitinos, los 2, 3, 4 años, suelen ser escenarios individuales donde tú ves al niño. Muchas veces es muy gracioso porque ves a los niños jugar y hablando en alto y entonces tú te enteras de qué pasa porque ellos mismos están jugando, hablando consigo mismos. Y luego a medida que crecen ya es un juego compartido, ¿no? Pues por ejemplo aquí se ve a 2 niñas jugando juntas a los médicos.
¿Por qué os digo que este tipo de juego es importantísimo? Y acordaros, es juego libre. Los escenarios que recrean los niños cuando juegan al juego simbólico, que también, si alguna vez leéis algo, esto también se llama a jugar al como si. Vamos a jugar como si yo fuera un médico y tú el paciente. Vamos a jugar. Los escenarios que recrean no son escenarios al azar. Ellos recrean escenas que o les gustan o les parecen difíciles, a veces cosas que les preocupan las ponen en el juego o sus sueños. Entonces es muy importante que les dejemos jugar en libertad, porque ellos van a poner en el juego lo que necesitan en cada momento. ¿Vale? Y en el juego van a ir explorando, atreviéndose a hacer cosas nuevas, es importantísimo. Y también a través de este tipo de juego libre, del juego simbólico, también asimilan lo que ven, ¿no? Y aprendo patrones culturales, que esto es muy importante. El juego simbólico no es igual en España que en Japón, porque la cultura también hace el juego. Entonces, a través de ese roleplay, de generar esos escenarios simulados, el niño practica. Y esto es importantísimo, que le dejemos practicar y que sea el niño el que dirija la actividad. Yo aquí os pongo algo muy importante en cuanto al juego libre. Nuestro rol, ¿cuál tiene que ser? Tenemos que controlar a veces el impulso de querer dirigirles el juego. Porque a veces vemos a los niños jugar y le decimos, ¿y por qué no haces esto y no haces lo otro? ¿Y qué va a hacer el niño? Pues nos va a hacer caso, porque nosotros somos sus figuras de referencia. Entonces, va a dejar de jugar a lo que él quiera para jugar a lo que nosotros queramos, ¿no? O a veces el niño le vemos que está, imaginaros, cogiendo un cubo y ese cubo lo está intentando meter en un agujero, pero no coge. Y entonces lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y nosotros, como le vemos y nos da pena, le decimos, mira, cariño, el cubo va aquí. Pues estamos cortando el proceso de aprendizaje. Porque al final el aprendizaje se basa en ensayo-error. Y si yo le doy la solución, corto todo este proceso de aprendizaje. Entonces la siguiente vez que va a hacer el niño va a coger el cubo y te va a mirar esperando una respuesta. Entonces necesitamos nosotros aprender a controlar este impulso que a veces tenemos de querer dirigir, de querer intervenir, de querer dar ideas, porque al final todos los beneficios del juego, si nosotros intervenimos, muchos de ellos se pierden, no se pierden todos, pero muchos de ellos. ¿Esto significa que no podéis jugar con vuestros hijos si ellos están jugando a su aire? No, no significa esto. Claro que podéis jugar, pero siempre con una actitud muy respetuosa ante sus ideas. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo un sobrino que ahora tiene 20 años. Cuando él era chiquitín, nos ponía a todos en la cocina y decía que eso era una sala de espera y él era el médico. Entonces él se ponía en la terraza y nos mandaba pasar y la verdad que nosotros participábamos muy respetuosos. En aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que era el juego libre, ¿no? Ahora ah, que lo sé, digo, jolín. Y nosotros íbamos pasando, hacíamos de pacientes y bueno, lo disfrutábamos todo muchísimo. Pues es así, bueno, pues él quiere jugar a médicos, pues venga, yo juego mi rol y respeto sus ideas. No le dirijo y le digo, no, ¿y por qué en vez de jugar a los médicos o prefiero yo ser el médico? No, 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 vamos a respetar lo que el niño quiera, porque acordaros que el niño pone en el juego simbólico lo que necesita en cada momento. Nuestro rol como padres también es asegurar los espacios. Lo que no podemos estar haciendo es, no, que eso es peligroso, no, apártate de ahí, ten cuidado. No, vamos a hacer un espacio que sea seguro, para que el niño pueda jugar con tranquilidad y sin interrupciones. A veces, por ejemplo, para evitar peligros, lo que hacemos con los bebés o con los niños más pequeños es meterlos en corralitos. Y yo esto lo entiendo, yo soy madre y a veces me cuesta un montón hacer las tareas que tengo que hacer porque mi hija está ahí que no para y entonces a veces lo tengo que poner en un lugar cerrado y seguro. Pero una cosa es que lo hagas un momento y otra cosa es que todo el rato esté en un lugar cerrado. Sí, seguro es, pero no hay libertad de movimiento. Entonces lo que tenemos que asegurar es el espacio en grande. Y si vemos que hay un posible peligro, resolvemos el peligro, pero no estamos todo el rato. Oye, cuidado, oye, mira a ver, oye, bájate de ahí. Si vemos un peligro real, lo bajamos nosotros. Y ya está, se acabó ese juego y entonces que haga otro. Pero no podemos estar sin hacer nada, simplemente interrumpiendo el juego. Y también nuestro rol de adultos es que el juego sea diverso.
aquí os pongo diverso en cuanto a al espacio. El niño tiene que jugar dentro de casa y fuera de casa. Los juegos son diferentes. Yo cuando estoy en casa, pues juego con el material que tengo en casa. Y cuando estoy en la calle, pues juego de otra manera, probablemente corra más, sean juegos más de movimiento, puedo mirar a lo lejos. Entonces nos tenemos que asegurar de que el niño pueda jugar en espacios diversos. Y aquí os voy a pedir que cuando juegue en casa, que le deis libertad. Sé que a veces puede ser un incordio que coja al niño, sobre todo cuando son muy pequeños, y lo saque todo. Ya, es muy incordio, es verdad. Pero así, mira, si dejáis que vuestro niño todos los días os desmonte la casa, os garantizo que va a trabajar el tono muscular, la motricidad que tanto nos preocupa, el desarrollo musculoesquelético, va a desarrollar muchas cosas. ¿Vale? Entonces tenemos que dejarle libertad para que cuando juegue en casa, juegue y luego recogemos. No solo hay que mirar los espacios que juegue dentro y fuera, perdón, sino también tenemos que proporcionarle materiales, objetos y juguetes, y los juguetes si la circunstancia lo requiere, porque no se necesitan juguetes para jugar. La intención del juguete es sostener el juego, pero no son necesarios. Esta frase la leí y me encantó. El juguete no hace el juego lo hace el niño a través de los juguetes. Y yo aquí lo que os digo es esto, que tengáis diversidad de materiales, pues que tengan plástico, que tengan madera, que tengan textil. Y la premisa es que cuanto más sencillo sea el juguete, mejor. Cuanto más sencillo, mejor, porque así más creatividad y más reflexión va a poder, y una mente más abierta va a tener el niño. Yo me acuerdo, sé que soy muy pesada hablándoos de mi sobrino, pero es que la verdad que con esta charla me acordé de muchas cosas. Me acuerdo un año por Reyes, que le trajeron los Reyes un montón de juguetes, pero un montón. Y se dedicó ese día entero, después de haber abierto los regalos, a jugar con un paquete de pinzas de la ropa que tenía mi madre en casa. Se hizo una bola con papel alba, cogió las pinzas de un color y las pinzas de otro y hacía como que era un equipo, un partido de fútbol. Y todos sus juguetes, que eran, claro, carísimos y maravillosos, en sus cajas. Y él jugando con las pinzas. ¿Por qué? Pues porque al final lo que un niño disfruta es, pues eso, de desplegar su imaginación, ¿no? También nos tenemos que convertir en guardianes del tiempo y de la rutina. Lo que os decía antes, jugar es un derecho, jugar es una necesidad, jugar es importantísimo. Tenemos que, nosotros que somos los adultos y mandamos, tenemos que asegurarnos de que cada día el niño juega y que está incluido en la rutina. Y si se puede fijar un tiempo, genial, pero que cada día el niño juegue. Y esta última que os pongo aquí para mí es súper importante. Que el niño juegue libre no significa que yo dejo ahí a mi hijo y vengo dentro de 3 horas a ver cómo está. No. Tenemos que ponernos lo suficientemente lejos para no intervenir, pero lo suficientemente cerca para que sienta seguridad. Porque un niño, tú dejas a un niño de 1 año y medio haciendo juego libre y se da la vuelta y no ve a los padres, ¿y qué va a pasar? Va a dejar de jugar, se va a poner a llorar, se va a asustar porque va a sentirse inseguro. Entonces es importante que estemos presentes, aunque no intervengamos. Esto es un papel fundamental en el juego libre. Como os decía, además del juego libre, está el juego guiado. Y esto suele ser más importante después, a partir de los 6 años. ¿Vale? Aunque bueno, al final se entrelazan, no se solapan, pero sobre todo al principio se hace más juego libre y luego es más juego guiado. El juego guiado puede ser algo como, por ejemplo, yo le doy unos cubos y le digo, constrúyeme un puente, y él lo construye de la manera que quiera, la orientación es esa, pero no hay un bien ni un mal, simplemente hay una indicación. Pero dentro del juego guiado, el más común, el que más conocemos, es el juego de reglas. Los juegos de reglas se basan en normas establecidas que todos los jugadores conocen. Pues, por ejemplo, antes os decía el parchís, ¿no? Hay un montón de juegos de reglas. El Monopoly, el pilla-pilla, muchísimos juegos. El escondite, al final hay unas reglas y en estos juegos son súper importantes porque aquí se trabajan, además de lo que habíamos trabajado, ¿no? En el juego libre, se trabajan cosas que sí que son muy específicas, como por ejemplo, aquí hay unas normas que hay que respetar. El niño tiene que aprender a respetar, a jugar en equipo y a generar defensas ante la frustración. Porque, por ejemplo, si no es mi turno y yo me frustro, tengo que respetar el turno. No me queda otra.
Entonces aprenden a ir tolerando poco a poco la frustración. También en los juegos de reglas, como normalmente el objetivo es ganar, tienen que tomar decisiones, tienen que pensar, tienen que planificar. Entonces, le promueve esto, pues que controlen el impulso, que piensen, eso, que planifiquen, que se proyecten en el futuro. Les hace pensar, ¿no? También lo que hablamos, las funciones ejecutivas del cerebro las desarrolla. También en muchos de los juegos va a tener que resolver problemas. También pues hay que aplicar pues, la ocurrencia en estos juegos de reglas. Y en muchos juegos va a tener que negociar. Por ejemplo, yo qué sé, el Monopoly, mira, un juego donde hay que negociar, ¿no? Los juegos de reglas son importantísimos. Y ahí nuestro rol como adultos cambia. Tenemos un papel muchísimo más activo. Una cosa os quiero decir de los juegos de reglas. A veces yo lo que veo es que a niños más chiquitinos, por ejemplo, de 5 o 6, porque son niños a lo mejor muy habladores, los ponemos ya a jugar a juegos de reglas y los niños no quieren, al final se acaban frustrando muchísimo, lo pasan fatal, no entienden las reglas y la respuesta encima que reciben de los adultos es que no sabes jugar, contigo no juego. Claro, es que igual no están preparados. Para poder hacer este tipo de juegos se necesita un previo, una madurez previa, por ejemplo, la empatía, ponerse en el lugar del otro, entender que el otro tiene unas necesidades y yo otras, porque así entiendo los turnos. Y esto no nacemos con ello, esto surge entre los 4 o 5 años, cuando surge una cosa que se llama la teoría de la mente. Entonces, a veces ponemos a niños más pequeños a jugar a juegos de reglas y nos enfadamos porque no los entienden. Pues claro que no. Y ahí, por ejemplo, nuestro rol como adulto es pues entender qué juegos son adecuados y que no, investigar sobre los juegos que hay, también pues eso es orientar un poco y revisar que se cumplan las reglas o igual adaptar las reglas si fuera necesario. Oye, mi hijo pues esto no lo entiende todavía, pero yo pues lo adapto. Y sobre todo, aquí jugar. Jugar es importantísimo. Os decía antes que jugar genera unos vínculos paterno-filiales que son brutales. Y además cuando jugamos somos también modelos de conducta. Entonces, si yo veo que mi hijo, pues yo qué sé, tiene dificultades, o yo le animo, o yo tengo dificultades, y él me ve que yo me concentro, que pienso, que controlo el impulso, ¿qué va a hacer? Me va a copiar, me va a copiar. Y entonces es fantástico, ¿no? Porque al final estamos ejerciendo pues eso, un buen modelo, estamos haciendo de buenos modelos y los niños aprenden. A veces pasa que queremos dirigir demasiado los juegos de reglas. Y entonces al final, pues, ¿qué pasa? Que el niño no lo está disfrutando. Acordaros que una característica del juego es que genere emociones placenteras. Si el niño lo está pasando mal demasiado rato, se siente obligado a jugar, también es voluntario. Eso ya no es juego. Y a veces los adultos perdemos un poco el norte cuando jugamos con los niños, nos volvemos a veces un poco niños también y queremos mandar. Entonces, el juego guiado es guiado, pero no en exceso. Y a veces también uno de los errores es que solo nos fijamos en el resultado. Ganaste, perdiste, ya, pero no hay que solo poner el foco ahí, sino, ostras, pues mira, perdiste, pero mira, imaginaros una partida al ajedrez, ¿no? Perdiste, pero mira qué jugada tan buena ahí, muy bien, tal, para que el niño aprenda, perdón, que los procesos también son importantes, ¿vale? Si queréis leer más sobre esto, en algunos sitios, además del juego libre y el juego guiado, vais a ver que ponen un tercer tipo de juegos que es el juego de construcción. Yo el juego de construcción no os lo puse aquí porque para mí eh, el juego de construcción puede ser libre o guiado. Si yo te doy un montón de materiales y tú haces una construcción la que te dé la gana, eso es libre. Si yo te doy unos materiales y te digo, pues hazme un puente, es guiado. Entonces, bueno, esto simplemente es nada, una aclaración así por alto, por si alguna vez lo leéis, que sepáis que va de esto, ¿no? Que los juegos de construcción se pueden utilizar de ambas maneras. Ya estamos llegando al final de la charla. Conclusiones. Ya veis que es una charla muy general, pero sobre todo mi objetivo es que reflexionéis, ¿vale? Porque tenéis una herramienta súper, súper, súper poderosa en vuestra mano.
sé que todos los que estáis aquí y los que no están también, lo que queréis es lo mejor para vuestros hijos. Y a veces, como os decía, nos orientamos mucho a tratar la condición, la displasia, y le queremos llevar a 200 terapias y queremos, pues eso, que haga los ejercicios en casa y se nos olvida el juego. El juego es tan importante, tiene tantísimo impacto en la vida de vuestros hijos, que si queréis, pues eso, que crezca sano, que crezca feliz, que se sepa relacionar, tenéis que dejarle jugar. Antes se me olvidó deciros algo que no quiero que se me quede en el tintero respecto al juego libre. A veces nos da miedo que nuestro hijo, pues por ejemplo en el parque, que intente subir a los sitios o que haga este tipo de juegos, pues porque si se puede caer y se golpea. Y entonces, o a veces no le llevamos al parque o le llevamos y estamos súper pendientes. Ojo con esto, ¿vale? Si de verdad el niño no puede, pues no le vamos a llevar a ese parque, vamos a llevarle a otro parque que esté más adecuado, si de verdad hay un peligro real. Ahora, si es que me da miedo a mí, que yo tengo miedo que mi hijo se caiga, entonces le estoy impidiendo jugar, eso es una estrategia negativa de gestión de mi ansiedad. Y mi hijo, al final, se está repercutiendo de eso negativamente. Entonces es importante que os abráis a la idea de que vuestro hijo se mueva, escale, porque además, cuando se mueve, también explora su propio cuerpo y está en contacto con sus límites. Entonces el propio niño ya va a saber dónde está el límite. ¿Vale? Os digo esto porque a veces podemos caer en conductas de sobreprotección y la sobreprotección en realidad no protege al niño, sino que lo desprotege, aunque suene al revés, ¿no? Conclusiones de la charla de hoy. Uy, perdón. Vale. Si queremos que nuestros hijos crezcan sanos, lo que os digo, entendiendo por salud, un concepto que incluye lo físico, lo psicológico y lo social, es imprescindible que jueguen todos los días y de formas muy diversas. Si veis a un niño que no sabe jugar, que no puede jugar, que no tiene interés en jugar, preocuparos. A veces yo oigo a padres que me dicen, jo, mi niño es muy infantil, con 11 años todavía juega a las muñecas o a los muñecos. Eso no es preocupante, eso al contrario, es un regalo. Que puedan jugar durante muchos años es lo ideal. Lo preocupante es que un niño de 6, 7, 8 años que no quiera jugar, que solo quiera consumir pantallas o estar sentado sin hacer nada, ni siquiera jugando con las nubes, ¿vale? Es importantísimo que los niños jueguen todos los días. Es una señal de salud. Y además, cuando juegan y jugamos con ellos, nos sirve para mejorar la relación, pero también, aunque no juguemos y los observamos, nos sirven para conocer a nuestros niños, a nuestros hijos. Cada niño juega de una manera y en el juego proyecta su ser. Entonces, si yo quiero conocer a mi hijo, si yo quiero saber lo que le preocupa, tengo que observarle mientras juega. Muchas familias estáis preocupadas, por ejemplo, cuando los niños tienen 5, 6, 7 años, por cómo lleva la condición, no sabéis muy bien cómo hablar con los niños, no sabéis, bueno, qué cosas les preocupan. Hay familias que me dicen, Rosana, es que no me cuenta qué tal está en el colegio, él habla muy poco, ¿vale? Pues déjale jugar y obsérvale. Ahí vas a tener toda la información. Si al niño le preocupa algo del cole, lo va a poner en el juego. Si al niño, por ejemplo, mira, antes hablamos del botsogo, dejar que el niño juegue a que es un médico que le pega un pinchazo a un muñeco, incluso cogiendo el material de los tratamientos. Eso es una manera de gestionar la ansiedad y tenemos que dejarle y promover eso. Si queremos conocer a nuestros hijos, queremos saber lo que les preocupa, a veces preguntarle, ¿pero qué te pasa? Es que ellos ni lo saben a veces lo que les pasa. Pero sin embargo, en el juego aparece milagrosamente porque proyectan ahí de una manera inconsciente esas preocupaciones, ¿no? Entonces, por favor, cuando vuestros hijos jueguen, observarles, además de jugar con ellos, observarles, que os va a dar muchísima, muchísima, muchísima información sobre lo que les preocupa, sobre lo que necesitan, sobre lo que sueñan, sobre lo que desean. Y además es que vosotros también lo vais a disfrutar. Ahora que ya llegamos al final de la charla, os dejo esto como reflexión. No necesito que me contestéis. Después de lo que hablamos, entendiendo lo que es jugar, los diferentes tipos de juego, el impacto que tiene cada tipo de juego,
¿Creéis que vuestro hijo juega lo suficiente? ¿Creéis que vuestro hijo, hija, puede jugar de diversas maneras que incluyan juego libre y juego guiado, adaptado a su edad y a su capacidad? Os lo dejo aquí para que lo reflexionéis. Si alguna de las respuestas habéis pensado, no, mi hijo no juega suficiente, o sí que juega, pero sobre todo juega a juego de reglas, pero juego libre no hace, vale, pues ¿cómo podemos modificar la rutina para poder contestar que sí a estas dos preguntas? Para asegurar que el niño está jugando suficiente y de una manera diversa. Esto os lo dejo aquí, ¿vale? Antes de acabar la charla, os quiero compartir una joya que descubrí, nada, ahora 3 semanas, no me lo pude acabar todavía, lo tengo aquí y me lo estoy devorando. Maravilloso, un libro que habla sobre la importancia del juego, mucho más en profundidad, da muchas ideas, porque claro, yo hoy, al ser una charla genérica, no os puedo dar ideas de juego para desarrollar esto, para desarrollar lo otro, no, esto es una charla general, pero en este libro dan muchísimas, muchísimas directrices y muchísimas ideas. Esta mujer, Inma Marín, perdón, también tiene un montón de vídeos en YouTube, si la queréis buscar, es una pasada. Os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Y antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero compartir con vosotros esta reflexión, porque a veces cuando hago estas charlas, a veces con algunos padres y madres os quedáis con la sensación de, jo, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien y como que os quedáis un poco tristes, ¿no? No, el propósito de estas charlas no es ese. Los niños, vuestros hijos, no necesitan padres perfectos, ni que os flageléis y os castiguéis si a veces falláis. No pasa nada. Necesitamos ser suficientemente buenos y esforzarnos por aprender y mejorar. Y si cometemos errores, saber pedir perdón y enmendarlos, ¿vale? Y todo lo que estáis aquí, estáis en esta frase, porque si estáis aquí es porque vuestros hijos os importan, ¿no? Y es por algo. Así que eso, los estándares adaptados a la realidad de cada uno, poco a poco. Preguntas, dudas, ¿qué me queréis preguntar? Uy, voy a cerrar aquí, espero dejar de compartir pantalla, que ahora os quiero ver yo aquí. Pierina, cuéntame, Pierina, ¿qué dudas tienes? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Pierina desde Perú. Hola, Pierina, ¿cómo estás? Me quería contar un poquito mi experiencia y saber también si está bien lo que está pasando. Tengo un niño de 4 años con acondroplasia. Él es súper extrovertido, es un loco, ¿Cómo se llama? Piero. Tiene una personalidad bastante arrolladora. Y, por ejemplo, él lleva terapia desde que tiene un mes de nacido. He superado Claro. compresión de muelas, ha tenido casi todas las complicaciones que puede tener un niño con acondroplasia, las ha tenido. Y pese a eso, él va al colegio, camina, corre. Hemos logrado que pueda hacer todo esto, junto con las terapias y llevándolo a jugar casi todos los días al parque, a la playa. Entonces, sentimos que en la playa, por ejemplo, le ha ayudado mucho en el tema de la hipotonía muscular, para que él pueda caminar. Sus primeros pasos fue en la playa. Ay, Entonces, qué llevándolo por lo difícil, menos. ¿no? En Sí, la playa. sí. Entonces, le ayudó bastante, ¿no? Y eso y la combinación de juego en parque. Hoy en día que tiene 4 años, él mismo se pone retos con los amigos. Entonces, por ejemplo, si subieron 4 escalones y los amigos se aventaron desde el cuarto escalón, él al día siguiente va y le dice a la terapista, yo quiero saltar como mis amigos. Entonces, la terapista le pone 4 escalones y él salta. Hay cosas que de hecho no puede hacer o le cuesta más, pero él busca la manera. Claro. Y no sé si esto esté bien o hasta qué punto, ¿no? Porque él combina esto de las terapias y él mismo se pone las terapias y se lo lleva en la cabecita y el día siguiente le dice a la terapista, ni siquiera me lo dice a mí, me dice, mira mamá, yo puedo hacer eso y se avienta y yo estoy cogiéndolo en el aire, ¿no? Entonces, eso, Fabuloso. Al final viene de su iniciativa. Es verdad que, a ver, el juego trasciende. Estamos hablando que el juego es una actividad que trasciende, que se lleva al aprendizaje y que que toca muchos pilares. Pero si a él le apetece, la terapista lo ve como una opción válida y lo practican, fabuloso. Al final, si a él le viene bien,
acuérdate, hablamos de que el juego es una actividad significativa, ¿no? Que el niño no juega para aprender, pero aprende jugando. Si a él le sirve ponerse esos retos para trabajar la movilidad, para mejorar su tono, y lo hace de esta manera, fantástico, porque eso sí es juego. Al final, él lo dirige, él lo hace de manera voluntaria, le supone un placer, tiene un impacto significativo y es algo natural, ¿vale? Aunque sí que es verdad que la terapeuta le da unas orientaciones, pero sigue siendo una especie de juego, así que fabuloso. Y lo que hacéis de combinación, te digo una cosa, gracias por compartirlo, porque no se me había ocurrido la idea de la playa. Y mira que Alpe está en Gijón y en Gijón tenemos playa. Pero claro, yo siempre pienso jugar dentro o fuera, pero no, cuando estamos fuera no se me ocurre que podemos jugar en un parque, podemos jugar en un monte, podemos jugar en una playa y eso también son entornos muy diversos, que cada entorno ofrece una cosa. Así que, qué bien, Pierina. En realidad combinamos junto con una asociación de síndrome de Down que trabajan, compartimos la hipotonía en síndrome de Down. Claro, Entonces, ellos llevan talleres en la playa donde ponen música y hay nadadores de mar abierto, ingresan a los niños hasta el fondo. Entonces, y ellos me decían, ¿no? Esta mezcla del agua con la corriente les va a ayudar a mejorar la hipotonía. Estuvimos ahí como año y medio qué y les bien. comparto porque es bueno, ¿no? Nos ayudó, por lo menos a nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, Pierina. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esto. Tenemos otra persona, me parece que levanta. ¡Hola! Hola, dile. Wow, está inmenso. Katy, claro, tú le conoces. Sí, 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 está inmenso. Wow. Dile. Ay, qué guay. Dile. No sé si tenéis alguna duda más, algo que queráis compartir. Acordaros, aquí somos una familia, podemos compartir cosas que tengan que ver con el juego o no, ¿eh? Lo que queráis. Sí, la mamá de Martina. A ver, que te puedes silenciar, cuéntanos. Ay, Hola, madre, mira. Bueno, bueno, irreconocible. ¡Qué cambiada la veo, por favor! Claro, es que yo la última vez que la vi era un bebé. sí, ya está muy grande. ¿Cierto? ¿Cuántos tienes ya? Ay, 4, va a cumplir 4, ¿cierto? 4 vas a cumplir, pero bueno, qué mayor. Y ya tiene una hermanita de 2 meses. Oh, y eso sí que no lo sabía. ¿Cierto? ¿Cómo se llama tu hermana? Amal, Alma. Alma, Alma. Mira, aquí tenemos también una mamá de una niña que se llama Alma. Ujú. Sí, bueno, creo que es una pregunta que es como que no voy a hacerla como de tan cerca de ella. Y es que nos pasa, o he estado, pues yo siempre como que es la parte más difícil cuando, o no es la más difícil, sino como la que priorizamos, en nuestro caso, no es, pues uno como padre, para que la autoestima cada vez esté mucho más alta y que ellos esté al límite, pues, ¿cierto? Personalmente me cuesta un poquito porque lo tengo en la cabeza y lo tengo en la cabeza y quisiera pues como hacerlo súper bien y no equivocarnos. Es como una presión todo el tiempo. Y ahora último que eso es lo que tú dices, pues yo me pongo a analizar a Martina mientras juega y digamos que podemos responder sí a las dos preguntas que hicimos en este momento, ¿cierto? Pero con Martina nos pasa, o me pasa a mí, particularmente la he visto con los niños y es un poco tímida. Es como que siento como que eh, ella analiza, pero no sé si es por algunos momentos que se ha frustrado o cómo empieza uno a manejar eso cuando uno ya identifica que tiene como, pone cierta barrera a muchas cosas, ¿cierto? Como que en el primer no de los niños, ahí mismo como que se aplaca, se va a poner, vagan de nosotros, como que busca cambiar otro juego. Entonces como que estoy viendo ya porque empieza a crecer. Entonces, cómo, cómo actuar en ese momento, ¿cierto? Porque uno les dice como, no, mira, está bien, podemos hacer otra cosa, o no pasa nada, puedes hacer esto, ¿cierto? Pero uno ya ve que se está como
poniendo un poco más tímida a ciertas cosas. ¿Qué hacer en ese caso, ¿cierto? Una pregunta, pero ponme un ejemplo a lo mejor un poco más concreto. ¿Qué te refieres a que ella, imagínate que va a un sitio donde no conoce a unos niños que ya están jugando y ella quiere jugar y le dicen que no? Ese sería un Ese, ejemplo. ese es uno, y cuando le dicen que no, pues obviamente como que mamá, y cierto, como que no, como que le genera cierta frustración. Y otro es con niños que ya conoce, ha visto varias veces, y como que ve que juegan entre ellos y como que ella está a un ladito, entonces como que se achicopala un poco, ¿cierto? Como que sí trata, pero como que los niños no le prestan atención, entonces como que se frustra. Y pues uno también se frustra, ¿cierto? Porque uno como que quisiera que por el contrario fuera siempre muy acogida. Cuando dices que ella se frustra, ¿por qué sabes que se frustra? Cuando está con esos No niños? sé, porque le cambia la carita, siento como que se pone medio triste, pues como, cierto, tú ves que está muy animada y corre y extrovertida y ya cuando pasan esas cosas como que mamá, bueno, pues como que le baja el... Luego ella vuelve a intentar jugar o ya no. Sí, sí, intenta, a veces intenta. Es que, a ver, lo que me estás diciendo, claro, son dos escenarios diferentes, ¿no? En este último, a los niños no los hay que forzar a jugar. Hay veces que los niños no quieren participar y prefieren mirar y poco a poco van entrando en el juego y a lo mejor no se sienten incluidos, pero tampoco ellos quieren insistir, ¿no? Entonces, yo ahí lo que te digo es que se vayan aproximando poco a poco. Y es verdad que con los años que tiene tu hija, a veces pasa, porque los tipos de juegos que utilizan los niños de 4 años suelen ser juegos de mucha fuerza, donde son muy brutos. Y entonces es verdad que los niños con acondroplasia, en este caso, los niños con displasia, a veces se sienten más débiles y quieren como alejarse un poco, ¿no? Como una medida de autoprotección. No pasa con todos, o sea, hay otros niños que tienen acondroplasia que también juegan igual, pero sí que es verdad que yo veo que hay una parte de ellos que tardan en involucrarse en los juegos. No pasa nada, poco a poco la dejamos ahí y que ella cuando se sienta capaz, es que al final en el juego hay esta actitud de ir poco a poco. Igual yo no puedo hacer lo mismo que ellos, pero los veo jugar, aprendo, lo copio. Lo importante es entender que un no no es un no y no nunca, sino ahora mismo no quiero jugar contigo, o igual no es un no, igual es que ella no se atreve. Por eso te digo, Ujú. casos concretos. Yo lo que te diría es, no intervengas, porque a lo mejor las emociones de tu hija no son las mismas que las tuyas. Tú estás poniendo ahí unos pensamientos que ella no está poniendo. Tú ya estás pensando, uy, esto le va a afectar en la autoestima, la están rechazando, quiero que mi hija participe en todos los sitios. Y lo real es que a todas las personas en algún momento nos van a elegir y en otros no. Ujú, es cierto. Entonces está bien que ella se exponga a contextos donde rápidamente la incluyan, a otros donde a lo mejor le cueste más. Claro, cuando ya le dicen, no, contigo no juego, sí que ahí tú la puedes ayudar a buscar otra alternativa, a que vaya con otro grupo de amigos o a hablar con los niños, a decir, ¿por qué no jugamos todos? Sí que ahí a lo mejor la puedes ayudar un poco, pero es importante que no lo hagas desde el drama, que tú tengas un poco a rajatabla tus pensamientos, porque Ok, si también te lo llevas al espacio personal de le están mermando la autoestima a mi hija, claro, ante ese pensamiento es sí, muy lo grande, vuelve pero no, más fuerte, más fuerte de claro, lo que parece. Ok. claro, al final es solo jugar y lo bueno es que cada tarde que vaya a jugar va a ser diferente y a medida que conozca a los niños, ella también se va a sentir como más segura de participar poco a poco. Todo es un proceso, todo es un proceso y ante las dificultades lo que tenemos que seguir es con ese proceso, no retirarnos. Pero es verdad que a veces pasa que vemos esto y entonces a veces tenemos la tentación de, pues no la llevo al parque y juego yo con ella en casa. Porque en casa, ¿qué es? La reina, ella manda, ella hace lo... Ya, pero esto es peligroso. Esto vuelve a ser lo que hablamos antes, sobre protección. Y los Cuando, límites que nos ponemos nosotros. claro, sí que hay que intervenir y eso no hace falta que lo aclare porque lo tendréis todos muy claro cuando haya una situación clara de
un maltrato o un comportamiento realmente inadecuado por parte de un niño hacia ella, claro, ahí intervenimos, la sacamos, ponemos un límite al niño, hablamos con los padres del niño, pero cuando es en un tono de juego, vamos a dejarlo ver qué pasa. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, sí, es claro. No, yo sé que en parte a veces nosotros, pues a mí me cuesta todavía mucho eso, entonces sí puede ser más, o sea, diferente como lo veo a como ella lo siente. Creo que sí es por ese lado. Muchas gracias. Muy bien. Rosa, tengo aquí también una mano levantada, cuéntame. Hola Rosana. No sabía que eras tú. Oye, qué alegría volver a verte, qué alegría que te Además, de estés verdad. reincorporando. Sí. Se te extrañaba, definitivamente. Guau, yo tenía una gana ya de hacer una de estas charlas y te digo la verdad. Tengo muchas, muchas ganas. ¿Cómo estás? Bastante bien. Mira, para, no sé si tenías conocimiento o alguna mamá tenga algún conocimiento, le pasé algo igual, pero con Gianna nosotros nos hemos dado cuenta que cuando va al parque, ella es muy social, ella a todo el mundo la ama, todo el mundo quiere jugar con ella, pero cuando ella siente que vienen como muchos niños hacia ella como que se cohíbe. Yo lo Ujú. que siento es que como ella sabe que su cabeza es más pesada o que pesa mucho más, si tú me empujas a mí, yo me voy a Claro, caer. Entonces yo siento claro. que es como una autoprotección de ella misma, de que, ok, déjame ver con qué fuerza tú vienes a abrazarme para entonces comenzar a jugar. Ya después que eso se le pase, ya ella juega normal, pero no sé si es algo, una situación típica de un niño Sí. con acondroplasia, de que ellos se quieran como proteger cuando vienen así como muy, como que se la avalanchan a la niña, pues. Esto es muy típico y además tú hiciste una lectura estupenda. Al final ellos son conscientes de sus capacidades y sus limitaciones. Y es verdad que a veces pasa, pues que cuando los niños, y sobre todo en estas edades, porque Gianna está un poco parecido, yo creo, a la edad de Martina, ¿cuántos tiene? Sí, ¿3? 2 años y medio. 2 años y medio. En estos juegos, en estos años donde los niños son súper brutos jugando, que no controlan la fuerza, claro, es verdad que ellos se pueden caer más, o pueden tener menos fuerza. Y entonces, no digo que pase en todos los casos, ¿eh? Acordaros, cada niño es un mundo, que todos vuestros hijos tengan una displasia no los hace iguales. Pero es verdad que hay situaciones que se enfrentan que son parecidas. Y esta es una. Cuando vienen muchos niños de golpe, se pueden... Pero esto está muy bien. Esto es un mecanismo de conocimiento de mi cuerpo, conocimiento de mis límites, de autoprotección. Y lo bueno es que luego ella, una vez que ya tantea la situación, como si nada, ¿no? Ya, sí, es correcto. A veces queremos que todos nuestros hijos todo el rato esté bien, sean los líderes, que todo el mundo... Y es que eso no es real tampoco. No es real. Lo real es que a veces van a ser los líderes, a veces no. A veces los van a escoger, a veces no. A veces se les va a dar muy bien un juego, otras veces se les va a dar muy mal otro juego. A veces los van a incluir y a veces los van a rechazar. Y esto es la experiencia que además queremos que tengan, porque es la experiencia humana. Si Sí, nuestro objetivo es que a mi hijo nunca le rechacen, que a mi hijo le incluyan en todo, es un objetivo irreal. Y es un objetivo que va más para gestionar yo mi ansiedad que por el beneficio de mi niño. Porque fijaros, cuando ella hace esto, por ejemplo, ¿no? Que tiene miedo, ella aprende muchísimo ahí. Si le evitamos estas experiencias, al final iría como una loca, ¿no? Entonces sí. esto está muy bien. Lo que pasa que, claro, tú como madre entiendo que digas, ay, ojalá, ¿no? No tuviera que pararse. Claro, pero lo que me reconforta es que ella, una vez que supere ese episodio, ella ya sigue jugando con los niños, con los mismos niños. Y de hecho, creo que sí es lo mismo que me indicas, porque en la escuelita las maestras me dicen lo mismo, que cuando van como corriendo hacia ella como que se Claro. autoprotege hasta ver que ella está a salvo. Esto es muy típico. De hecho, el otro día lo hablé exactamente de esto mismo con una mamá. Es muy típico, Rosy, y yo no veo nada preocupante. Ujú. Ok, excelente. Qué bien. Gracias, Rosana. Un beso, me alegra mucho verte. ¿Alguna pregunta más por aquí?
no sé si queréis que os mande la presentación. Como no tengo vuestra dirección de email, si queréis que os mande la presentación, me la escribís ahora en el chat y eso, os mando un poco el resumen de lo que acabamos de ver. No sé si se va a colgar la grabación en nuestro canal de YouTube. Yo lo estoy grabando por si acaso, pero no lo sé si se va a grabar. Así que eso, si queréis las diapositivas, yo encantada. No sé si tenéis alguna pregunta más, algo que queráis compartir. Nadie, todos muy tímidos. Bueno, me expliqué de maravilla entonces, ¿no? Bueno, las dudas ya irán surgiendo. Y mira, me ponéis aquí, vale, me estáis escribiendo. Vale, Patricia, ponme porfa, ponedme vuestra dirección de correo. Sí, todas las que queráis, bueno, Leti, te lo puedo mandar por WhatsApp si quieres. Vale, ya veo que me la pusiste. Todos lo que queráis, mandadme datos de contacto, porque yo ahora mismo aquí es que solo puedo ver vuestros nombres. No veo ni vuestros números de teléfono y a muchos os conoceré, pero no sé quiénes sois, porque, por ejemplo, aquí me pone Galaxy A50, pues no sé quién es. ¿Vale? De todas maneras, eh, mira, voy a volver a compartir la primera diapositiva, porque aquí están mis datos de contacto también. Dadme un segundo, así hago tiempo mientras ponéis vuestros emails. Os estoy compartiendo ahora mi dirección de correo, ¿vale? Psicología@fundación. Esto otra vez la presentación, no. Ahí. Psicología@fundacionarte.org. Cualquier duda que tengáis relacionada con esto, con esta presentación o con cualquier otra cosa, ¿vale? Me podéis mandar un correo. Mira, por aquí me van a mandar. No le pasa lo mismo, la guardia juega solo y no se atreve a jugar con los demás. Bueno, poco a poco. Que se vaya exponiendo. Sobre todo para los pacientes que tenéis. Poco a poco, que se atreva y él mismo va a ir. A mí solo me lo hace con la comida, por sus intolerancias. Una cosa que le pasa a Ian es que en el colegio muchas veces le pregunta a la profe, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo? Bueno, pero que pida permiso, claro, depende para lo que sea. Está bien que pidan permiso. Sí, sí. Otra cosa es que, claro, que pida permiso, pues, para jugar en el patio. Claro, entonces ahí le tenemos que explicar que él es libre, que puede jugar. Probablemente si pide permiso para estas cosas, igual, pues eso es porque en casa igual le damos, bueno, muchas indicaciones, pero vamos, yo no lo veo, sí. La profe lo veía como mal. Claro, es que depende un poco del contexto y de las cosas concretas. Y luego también, claro, hay profesoras, pues yo qué sé, que no entienden que un niño es un niño, pues si en casa va libre y a la profe le hace alguna pregunta, pues mira, no sé. Es que yo entiendo que los profesores a veces van muy cargados, muy saturados, tienen muchos niños en clase, pero bueno, que el niño pregunte para asegurarse que está comportándose bien es una manera también de aprender. Está muy bien. Os dejo por aquí esto de mi dirección de correo. Me podéis escribir para lo que necesitéis. Dudas de esta charla o dudas de otras cosas. En principio ahora va a haber una charla de estas mensual, así que volvemos a la carga, ¿vale? Y nada, dejamos por hoy este encuentro. Me encantó veros a las familias, me encantó compartir este rato con vosotros. La verdad que tenía unas ganas y espero veros a todos en la charla del mes que viene. Os mando un abrazo muy grande. Ahora me voy a copiar vuestras direcciones de email y os voy a mandar la presentación. A ver, voy a copiar. No vaya a ser que al cerrar me quede sin alguna. Ya está. Pues nada, chicos, muchas gracias. Os mando un beso enorme. Un mensaje nuevo. A ver, tengo más mensajes.
Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a vosotros, me encanta veros por aquí. ¡Mua! Katy, ¡mua, mua, mua, mua! Besitos a todos. Y yo a vosotros también, la verdad. ¡Mua! Que paséis buena noche. Chao, gracias. Chao.